Hola mis amigos del Método Gross. Seguimos recorriendo las pastelerías del mundo en estos clásicos. Y hoy nos toca el sudeste asiático, una región con países como Laos, Camboya, Birmania, Vietnam, Tailandia, donde las características del clima hacen que sus cocinas y sus gastronomías se parezcan bastante, por lo menos en lo que respecta a los dulces. Algunas han tenido cierta influencia francesa, otras de los chinos, y así se logra un abanico de recetas bastante particulares. Yo voy a realizar hoy unos rolls de mango y arroz, y por otro lado una tapioca de coco y diamantes. Vamos a ver, porque los nombres a veces no nos dicen demasiado, vamos a ver de qué se trata. En principio vamos a comenzar con el arroz. El arroz en el estilo del arroz glutinoso, es decir, ese arroz que se pega, muchas veces lo llama sticky rice, justamente porque se pegotea más allá de lograr un arroz separado como se usa en muchas preparaciones de cocina, se hace a partir de un arroz que se llama glutinoso y que tiene un proceso bastante particular para confeccionarlo. En principio, a partir del arroz que todos conocemos, lo vamos a colocar dentro de un colador porque hay que lavarlo así durante un rato para quitarle todo el almidón o por lo menos lo que salga así por lavado con agua fría, y después dejarlo en remojo. Una de las características de este arroz es que tenemos que dejarlo en remojo antes de cocinarlo, porque su cocción va a ser al vapor, en una vaporiera o en un instrumento adaptado a tal fin. Entonces, compren algún arroz en un mercado oriental que diga arroz glutinoso y entonces seguimos con esto. Lo paso a un bol para que pueda nadar en el agua y lo tenemos que dejar con agua a bastante nivel durante por lo menos 8 horas. Es decir, durante toda la noche este arroz tiene que quedar así. Se dice que el arroz está listo cuando yo puedo tocar un grano y lo puedo partir fácilmente con la uña, que está así pegajoso. Este sería el arroz una vez que está hidratado de toda una noche, se pone mucho más blanco, se hincha y entonces lo vamos a colar. Acá colamos todo esto y fíjense cómo aumenta de volumen. Para 300 gramos de arroz realmente es mucha la cantidad. Ahí lo tenemos, ahí vamos a ponerlo acá y recuperamos todo esto que tenemos en el bolso, no tenemos que tirar nada. ¿Cómo lo vamos a cocinar ahora este arroz? Tenemos que disponer de alguna vaporiera o bien si trabajamos con lo clásico de lo tailandés, yo voy a buscar acá una especie de sombrero, parece quizás un sombrero chino, pero son los clásicos recipientes para cocinar arroz, porque el vapor pasa a través del mimbre y entonces en un lienzo colocamos justamente los granos y se van a ir hinchando. Entonces, esto lo vamos a preparar ahí. Todo el arroz va a ir contenido en el lienzo, se tapa y lo vamos a llevar a una olla. Acá, esto a ver si está caliente, sí, muy bien, depositamos ahí. Si estuviésemos en Tailandia seguramente dispondríamos de hojas de pandan para poder darle más sabor al agua y por consiguiente al arroz. Si no consiguen eso, la esencia de pandan o de jazmín la pueden comprar y entonces incorporársela al agua, o bien después cuando el arroz ya esté listo. Yo acá tengo de pandan y de jazmín, dos esencias de Tailandia. Vamos a agregarle apenitas en el agua un poco, para que así después entonces todo esto quede bien. ¿Cuánto tiempo de cocción? Unos 20 a 30 minutos. Nos vamos a dar cuenta porque el arroz está tierno. Por supuesto que estar más unidos los granos unos contra otros, pero eso es lo que estamos buscando. Cuando ese proceso termine, nosotros vamos a colar el arroz no, porque el arroz está pegado. Lo vamos a pasar a un bol y le vamos a agregar azúcar, que hasta el momento no tiene, y leche de coco. Y con todo eso vamos a tener el arroz listo.
En Tailandia generalmente ahí se lo moldea y se lo sirve con unas láminas de mango o con cubos de mango, de papaya o de alguna fruta tropical. Yo en este caso después lo voy a terminar colocándolo en una terrina con el mango por afuera. Y después sí lo podemos servir con las frutas tropicales o con frutillas o con lo que tengamos a mano que combine dentro de eso. Y ahora vamos a pasar a un elemento que es muy típico, voy a prender un poco de fuegos, es muy típico de todo el sudeste asiático, como es las perlas de tapioca o las perlas de sago. Son unas perlas, unas esferitas blancas que vienen en distintos tamaños. Estas son las de tamaño inferior, mucho más pequeñas y mucho más fáciles de cocinar. Estas perlas son de un almidón de una planta. Si son de tapioca, ¿cuál es la diferencia entre el sago y la tapioca? El sago, las perlas de sago provienen de una palmera como la sica. Ustedes deben conocer en los jardines las sicas revolutas, que son unas palmeras que no alcanzan gran tamaño y tienen enseguida unas inflorescencias que después dan como unas esferas coloradas. Son muy, muy clásicas. De ahí se obtiene una harina y se forman las perlas de sago. En cambio, las de tapioca vienen de la mandioca, de ese tubérculo que tanto conocemos. La diferencia entre las dos, después de la cocción, no existe, directamente es lo mismo. Pero para la cocción, las de mandioca se hacen mucho más rápido que las de sago. En Francia le llaman perlas de Japón, porque son muy clásicas de la cultura oriental. ¿Cómo las vamos a trabajar? Directamente esas perlas de tapioca se colocan en agua caliente, y se van a dejar hidratar hasta que se pongan transparentes. Cuando nosotros tengamos que esas perlas están transparentes, directamente vamos a poder darles el sabor con lo que más nos plazca. Puede ser leche de coco, puede ser un almíbar, le podemos poner un jugo de maracuyá y la tapioca va a tener ese sabor. Yo en este caso, acá ya las tengo hidratadas, entonces ven, van a quedar completamente separadas unas de otras, pero ya tiernas y translúcidas, porque este almidón, como todos los almidones, forman esa especie de red que encontramos en el almidón de maíz. Ustedes vieron cuando hacen una salsa blanca que al principio es todo lechosa, la preparación del caldo y el almidón, y después se pone transparente, porque los almidones tienen como redes apretujadas así de sacáridos que cuando entra el agua por la ebullición se abren y dejan pasar el líquido y entonces se ponen transparentes o translúcidos, como es en este caso. Y a esto entonces ahora sí le vamos a colocar almíbar para darles dulce y leche de coco o crema de coco para darles sabor. Muchas veces se le agrega también una pizca de sal, porque todo eso le va a dar un realce al sabor. Yo tengo acá una pizca de sal fina que se la vamos a agregar. Y ahí lo vamos a trabajar. Y esto lo dejamos listo hasta el momento que vayamos a trabajar justamente o a emplatar el postre con la tapioca. Y para decorar esa tapioca, la cocina tailandesa tuvo una época imperial donde había ciertos platos así muy de reyes. Entonces existe una receta de muchos años llamada diamantes, que se hace a partir de las castañas de agua. Esas castañas de agua, nosotros las tenemos acá, generalmente vienen enlatadas y es un fruto con un sabor bastante particular, parecido un poco al de las nueces de Pará, es decir, a un fruto seco con bastante humedad en el interior, ¿no es cierto? Y entonces esas castañas nosotros las tenemos que cortar en unos cubitos. Vamos a hacer unos cubos, no tan perfectos, pero sí como para lograr un tamaño uniforme. Estas castañas muchas veces también les ponen almíbar o leche de coco y se pueden trabajar de la misma forma. Una de las características justamente
todas estas cosas que estamos armando, si ustedes se fijan, es que no hay cocina con horno. En esos lugares en general, la cocina tradicional se basa en todos los métodos de hervir, de cocinar al vapor. Una vez que tenemos todo esto, lo vamos a colocar. Acá ya tenía algunas más. Y lo raro de todo esto es que las tenemos que lograr teñir de un color rojo bastante subido. Entonces, colorante vegetal, ahí, y las dejamos que tomen mucho color, mucho color. Algunos las hacen también en color verde y en color amarillo. Lo ideal es el rojo, que es el que después va a quedar más lindo. Y para que tengan una idea de cuál es el final, deberían quedar como los granos de la misma granada, ¿no? Cuando uno los saca de la planta o de la fruta, que quedan ahí. Esto es mucho, mucho color. Vamos a agregar algunas más. Un poco más de colorante. Y entonces ahí tenemos estos granitos. A partir... La receta para estos granitos hay que empolvarlos. Tenemos que empolvarlos con una harina o con alguna fécula que después logre transparencia en el agua. Y estamos hablando del sago, estamos hablando de la mandioca, de la tapioca, y justamente, bueno, va a ser una harina de tapioca que ustedes puedan comprar en algún mercado oriental, la cual las va a recubrir. Entonces, acá tenemos la harina. Existen algunas harinas de tapioca que traen como pedacitos todavía molidos de las esferitas. Entonces las tienen que tamizar para que esto sea mucho más limpio en eso. Vamos a colocar harina. Ahí. Acá vamos a colocar todos estos cubitos rojos tan raros y después ricos, porque la textura sigue siendo algo crocante, aunque tenga, ¿no es cierto?, una fruta fresca. Los pasamos acá, los empolvamos bien y los vamos a colar. Es bastante tradicional. Tuve la suerte yo de estar en Tailandia varias veces, en Vietnam también, y Vietnam, justamente con la ocupación francesa que sufrieron durante varios años, ha transformado su cocina, y entonces en Vietnam hay técnicas de cocción bastante variadas. Y en Vietnam, por ejemplo, existe la baguette dentro de la cocina, y existen los panes de miga fermentados que no son tan clásicos. En general, en el resto del sudeste asiático no se come con pan. Y en Vietnam, por ejemplo, sí. En Tailandia es mucho los postres a través de las frutas y demás, y cuando uno va por la calle, le vuelvo a poner la misma harina de tapioca. Cuando uno va por la calle, se va a encontrar que venden ananáes y mangos de cientos de formas y de sabores, y en general los venden ya pelados, cortados en cubitos, y siempre van a tener una bolsita afuera para que uno le agregue, y tiene algo de sal, de azúcar y de chili molido. Entonces uno le agrega eso y la fruta, tanto la sal como el azúcar van a provocar la salivación, y el chili va a ser como un efecto refrescante. Todo pica muchísimo en esa cocina y también en la pastelería. Bueno, tenemos, ¿ven?, doble empanado de estos diamantes, y ya están listos para ir a un baño de agua caliente. Hay que sacarles muy bien el exceso de la harina antes de pasarlos por el agua hirviendo. Vamos a buscar los diamantes y los vamos a zambullir entonces en el agua hirviendo. Y acá al agua pato vamos a ir colocando estos diamantes. Vamos a correr esto para verlos mejor, porque tenemos que cortar la cocción enseguida de lo que es el almidón. Entonces esto es bastante lúdico. Vamos a
apagar la tapioca porque ya está el arroz. Ya va a estar, ya está. Así que saco estos diamantes y los vamos a pasar. Agua helada, ¿no es cierto? Para que los diamantes enseguida corten la cocción. Retiramos el agua acá, y los dejamos ahí a la espera del armado del plato. Vamos con el arroz. Acá el arroz lo tenemos bien hidratado. Puedo apagar el agua de todos. Entonces lo vamos a retirar. Hasta ahí nos deja. Vamos a hacer un poco de espacio, porque tenemos muchas cosas y no se puede trabajar así. Esto. Listo. El lienzo con todo ese arroz lo vamos a pasar acá. Ven que está como que empieza a pegotearse, pero dentro de todo es un arroz que necesita, por supuesto, líquido. Entonces es acá donde nosotros utilizamos la leche de coco o crema de coco y el azúcar. Eso va a ser lo que lo va a saborizar y que por supuesto va a hacer que no comamos directamente un almidón tan seco. Esto lo podemos trabajar ahí. Agregamos un poquitito más. Dice que hay que ir agregando a medida que el arroz pida. Entonces la primera vez solamente esa parte de todo el azúcar y unos 3/4 de la leche de coco. Y después el resto. Lógicamente que pueden agregarle en la última parte algo de jugo de maracuyá o de alguna fruta también tropical que lo va a hacer bien. Pero por lo general es un arroz así blanco. Y entonces, si eso yo lo quiero hacer con un poco de una presentación más occidental, puedo moldearla en lo que sería una terrina. Y así agregarle más presentación a lo que después sería un plato de restaurante. Para lo cual tenemos rodajas de mango muy delgadas sacadas con una mandolina o con una de esas máquinas para cortar fiambres, para tener rodajas que después las podamos colocar todo en una media caña, muy chiquitita, porque los postres de arroz no podemos comer de tanta cantidad, y así los vamos trabajando. El mango, si no está del todo maduro, lo pasan un poco por almíbar, y si no, lo pueden espolvorear con azúcar impalpable y dejarlo un rato. Cuando los mangos están bien maduros, ese detalle lo pueden obviar. Ahí, de a poco. El arroz hasta ahora tiene el sabor del coco. Siempre es conveniente agregarle una pizca de sal cuando le hacen la última adición de líquido. Y ahí, si quieren, le refuerzan el sabor de lo que es el jazmín o la esencia de pandan. El pandan, que no estamos tan acostumbrados, no lo vamos a agregar, pero jazmín sí le vamos a agregar un poco. Entonces, la terrina queda armada ahí, nos sobra un poco de mango. Y esto ya otra vez endureció, entonces tenemos que terminar con la leche de coco que teníamos, la salfina, una pizca de salfina y un poquitito de esencia de jazmín. Y así, entonces, esto va a ir directamente a completar la terrina. Es interesante si pueden tener la oportunidad de recorrer esos países porque los paisajes son muy buenos. Pueden ir de zonas montañosas como las zonas de Chiang Mai, Chiang Rai en el norte de Tailandia, el Halong Bay en Vietnam, los templos de Angkor Wat. Son todas construcciones, paisajes, pueblos que tienen muchísimas cosas para mostrarnos. Me acuerdo en Vietnam uno de los productos que más causa sensación al turista es el vino de serpientes. Hacen un vino de serpientes, para lo cual hacen enojar a las cobras o a otros animales completamente venenosos y después los dejan sumergidos en un
aguardiente de arroz. Y después se venden incluso con la serpiente en el interior. Es una cosa que sí suena bastante salvaje, ¿no? de escucharlo, pero cuando uno va es una de las cosas típicas. Yo tuve la suerte de poder ver en Hue una fábrica de eso y realmente era bastante impresionante estar ahí con todos esos animalitos y el aguardiente de arroz. Completamos la terrina, la presionamos bien para que endurezca en la heladera y después ya la podemos desmoldar. Vamos al paso a paso para ver los detalles de estas dos recetas. Rol de mango y arroz. Lavar 300 gramos de arroz glutinoso. Dejarlo en remojo por 8 horas. Escurrir y cocinar en una vaporiera. Tiempo de cocción, 30 minutos. Retirar y mezclar con 300 gramos de crema de coco. Agregar 100 gramos de azúcar y esencia de jazmín. Para la terrina, tapizar una terrina con láminas de mango fresco. Colocar en el interior el arroz glutinoso y prensar. Para la tapioca de coco y diamantes, cocinar 120 gramos de tapioca en agua. Cuando esté transparente, colar y mezclar con 200 centímetros cúbicos de leche de coco y 200 centímetros cúbicos de almíbar. Agregar una pizca de sal. Para los diamantes, cortar una docena de castañas de agua. Agregarles una cucharada de colorante rojo. Espolvorearlas con harina de tapioca 2 o 3 veces. Colocarlas en agua hirviendo hasta que suban a la superficie. Retirar y enfriar en baño María de hielo. La terrina de coco y mango la dejamos en frío para que el arroz se hidrate y poder desmoldarla. Y los diamantes, junto con la tapioca, los servimos en una compotera como para después con cuchara, ¿no es cierto?, hacer las porciones. Yo acá hice, aparte de la terrina, en una taza de té, directamente con papel film, como para hacer en porciones, ¿no? Y entonces puedo hacer una individual, exactamente como para servir a veces para algún evento. Y después le vamos a colocar algunas frutillas para darle color y también lichis, que son clásicos, ¿no es cierto?, que se consiguen, allá se consiguen frescos, el lichi, el rambután, todas esas frutas muy similares, ¿no?, parecidas a una uva en tamaño, pero de un sabor mucho más fragante. Y tenemos entonces como para servir. Pues no se olviden que el arroz, uno no tiene la costumbre tan particular de comerlo así en los postres tan seco. Hasta acá, y entonces vamos ya con mi porción para la mesa. Y tenemos así entonces presentados estas dos, que son algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de esta pastelería del sudeste asiático que es tan rico y tan variado en sabores, en texturas, en productos que nosotros tampoco conocemos. Nos resta claro, siempre de América Latina tenemos un viaje de por lo menos 25, 26 horas hasta llegar a alguna de las ciudades importantes como Bangkok, como Hanoi o Ho Chi Minh o Singapur. Y entonces eso quizás nos quita un poco el sueño al momento de decidir y planear, pero vale la pena realmente hacerlo. Y si no, con las recetas del Método Gross, ustedes viajan también a través del mundo. Nos vemos en el próximo Método Gross, los clásicos. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.